Y Señor, gracias porque eres muy bueno, Señor. Gracias por este día, gracias por la frescura, por el fresito, por la lluvia. Y Señor, gracias porque a pesar de que cada día trae su afán y nos afanamos en muchas ocasiones también, tú eres bueno y podemos aquí estar reunidos para poder cantarte, para poder escuchar tu palabra y lo que tienes que decir a nuestros corazones. Y Señor, lo único que te pedimos es eso, síguenos hablando. Y en ese tiempo que vamos a cantar, Señor, queremos cantar eso, que hay gozo en tu casa, Señor, que de igual manera eres digno. Y Señor, no nos cansamos de cantar eso. Entonces, que este tiempo nuestra mirada esté puesta en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Alzaré mis ojos al que hizo todo, mide el mar en el hueco de su mano, aquí arrodillado junto con la creación, todo lo que respira, quiero dar mi voz y levantar el nombre, sobre todo nombre, Jesús. Fuiste tú quien me buscó, quien me amó, quien me limpió. No hay nada bueno en mí que pueda impresionarte, Dios. Y aquí estoy levantando mis manos.
ni siquiera las tenemos en mente. Pero, ¿por qué no aquí, los que estamos en auditorio, por qué no decimos una de esas palabras que sabemos que Dios nos ha dado, o alguna cosa que Dios te haya dado hoy, esta semana, o durante el último mes, no sé? No importa si se interrumpe, pueden hacerlo. Es para ti, toda mi vida es para ti, mi adoración son para ti, todos mis sueños para ti, cada canción, tesoro eterno, incomparable Dios, solo tú, amado mío, tú eres digno Dios, solo tú, Jesús. Es para ti todo lo que me has dado, para ti mi adoración son para ti, todos mis pensamientos para ti, mi corazón, tesoro eterno, incomparable Dios, solo tú, amado mío, tú eres digno Dios, solo tú, tú eres santo, digno te adoraré. Tú eres santo, digno siempre Rey, tesoro eterno, incomparable Dios, solo tú, amado mío, tú eres digno Dios, solo tú, Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra y me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey.
¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Gálatas, capítulo 6? Gálatas 6. Y vamos a empezar esta semana una serie sobre la cruz. Comenzando desde este versículo, Gálatas 6:14. Todo el contexto de Gálatas, que es lo anterior, todo lo que escribió en Gálatas antes, es el contexto de esto. Y es interesante, o sea, que como que aquí aterriza. Tiene mucho que decir en Gálatas 5 del contraste de obras de la carne, fruto del Espíritu. Capítulo 3, que cómo nacieron de nuevo, cómo recibieron plenitud de Dios. ¿Quién obra milagros entre ustedes sino por fe? Entonces, por el legalismo y todo eso que había invadido, doctrina falsa, con los Gálatas, que era toda una región, les escribe la carta y no les dice nada bueno de ellos. Okay, eso es muy fuerte. Gálatas, aunque es muy sencilla y muy directa y corta la carta, eso es muy fuerte. Pero en esto, cuando estamos con eso, como que es un paso atrás y vemos ya mucho panorama y mucha perspectiva para entender esto. Y acabamos de cantar, digno es el Cordero, inmolado en la cruz. Entonces es muy importante ver eso, que en el cielo, o sea, en la eternidad, ya no habrá llanto, ya no habrá memoria de las cosas pasadas, toda la tristeza, tragedia, injusticia, enjugará toda lágrima de los ojos, no habrá muerte, no habrá esto, pero todos estaremos recordando esto, la cruz. Eso es importante, ¿ok? Entonces como que no es como simplemente como un propedéutico antes de la eternidad, la crucifixión, sino es el Evangelio, es la puerta, es la casa de Dios, es la mesa del Señor, todo eso es la cruz. Entonces vamos a estar viendo eso y poco a poco vamos a ir abriendo paso en eso. ¿Por qué Pablo dice esto? Versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un buen propósito, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y es interesante ver eso también, como que esto no es el mensaje central en muchas iglesias, en muchos ministerios y en muchos púlpitos. Como que el mundo sí tiene algo que sugerir, algo que hasta dictar para la iglesia, preferencias, planes, propósitos y todo eso. Y realmente la gran ilusión que muchos cristianos tenemos de vez en cuando, de que el mundo realmente quiere escucharnos. O sea, tienes que darte cuenta, o sea, porque cada vez es como una cubeta de agua fría encima. Se enojaron, se ofendieron. Entonces es importante ver eso, o sea, es como que una ruptura de mensaje, de pensamiento, de propósito, hasta de cosmovisión. Okay, entonces cuando entendemos eso, y por eso en esta frase, ¿por quién? Es interesante, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por Jesucristo. El mundo me es crucificado a mí. O sea, no tiene nada. O sea, la única encomienda que tuvo Jesús, porque le quitaron su ropa, su dignidad, la justicia, sus derechos, le quitaron todo eso y le estaban quitando su vida. Entonces, la única encomienda, lo único que pudo decir fue decirle a Juan: lleva a mi mamá a tu casa, cuídala. ¿Ok? Entonces, el mundo es crucificado para mí, o sea, no me puede ofrecer nada. Entonces no, o sea, simplemente no. O sea, los ladrones en la cruz, o sea, no había como hoy quizás reporteros pensando preguntarles, bueno, y ¿qué es lo que tú piensas acerca de esta costumbre de crucifixión? O sea,
El ladrón en la cruz le maldice. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué es? O sea, entrevistando a los soldados, le dan así con la lanza y los empujan atrás y se caen. O sea, era brutal, era para ser brutal en todo eso. Entonces, ¿por qué tan brutalmente habla aquí Pablo? No es como que otra vez, como que pues hay poco a poco como que voy cambiando mi pensamiento. Pablo dice, no, el mundo es crucificado para mí y yo al mundo. Entonces, y eso también es otra cosa, porque a veces como que seguimos pensando que si soy buena onda o si hago lo que me piden o algo así, ya me van a querer escuchar. Y he visto gente que tiene años con eso. Y entonces le pasa un nuevo disco de Marcos Witt o algo así de alabanzas, súper buena música, y no se convencen. ¿Por qué será? O sea, porque y donde empieza a caer bien, y donde empezamos a caer bien, es donde ya estamos literal en el mismo canal. Y tendríamos que preguntarnos si entonces sigue siendo esto, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante ver eso, porque todo lo que sí tenemos para decir al mundo y para ofrecer al mundo nos llega a través de la crucifixión de Jesucristo. Cuando hablamos de perdón de pecados, cuando hablamos de aceptación ante Dios, cuando hablamos de un futuro, de vida eterna, de gozo, cuando hablamos de eso, todo viene a través de la cruz de Cristo. Entonces, si eso ya no es central en lo que decimos y hacemos, ya no tenemos nada que ofrecer, nada que decir. ¿Y ves cómo es? Pero sí podemos seguir haciendo mucho ruido. ¿Te das cuenta? Ok, entonces, otra vez lo vamos a leer. Dice, pero vamos a ver desde versículo 11, un poco más amplio. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Probablemente porque no veía bien desde su conversión. Todos los que quieren agradar en la carne, eso es muy fuerte decir un versículo antes, ¿no? Entonces, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan que os circuncidéis. Hoy son otras obligaciones en las iglesias, a través de las iglesias, pero hay otras cosas igual, porque depende de dónde viene la presión. Como de ahí, para tener uso de sinagogas, porque el celo y como que la mayor oposición, ya dejó de ser eso, pero en el principio la mayor oposición era de judíos. Entonces los que quieren agradar en la carne dicen, pues vamos a consentirles, vamos a acceder a su demanda y vamos a obedecer los ritos. Entonces Pablo dice, es porque quieren agradar en la carne, quieren caer bien, quieren tener amigos, quieren tener apoyo, acceso, lo que sea. Entonces, pero cuando eso ya no era sino directamente del gobierno romano, entonces ya no era, o sea, ¿quién puede acceder a esta demanda y esta demanda y esta demanda? Entonces, es importante para nosotros porque hay cosas que es muy claro que no. O sea, dices no, obviamente no, pero de repente cambia, o sea, de dónde viene como el ataque y no tienes defensa, no tienes una guardia de ese lado. Entonces es bueno poder entender qué es el mundo. O sea, es un paquete de pensamiento y punto de vista, de anhelos y propósitos y lista de soluciones. No son soluciones, pero es una lista de soluciones. Entonces dice que ellos les obligan solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces sí es un punto contencioso. Porque ni aun los mismos que se circundan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse, para presumir de eso, porque entonces ya tienes como más concretado tu grupo de seguidores, tus fans, ¿ok? El ser humano no ha cambiado gran cosa en 2000 años tampoco. Pero dice, pero lejos esté de mí gloriarme. O sea, ellos lo hacen así, para poder presumir, entonces nos dice algo y es algo muy duro lo que Pablo está diciendo.
pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Tengo años que están diciendo que no es una religión, es una relación. Y digo, no sabes en qué problemas te estás metiendo cuando dices eso, porque das a entender que es muy light, que es muy relajado, que es informal. Y digo, nomás volteate con tu novia, con tu mamá, con tu esposa y pregúntale cómo define su relación entre ustedes. Es una relación, no es una religión, es una relación. Entonces de repente tiene obligaciones 10 veces más fuertes o 100 veces más fuertes que una religión. Una religión puedes tú como un fariseo decidir en qué grado va tu devoción. Una relación, la otra persona tiene algo que decir, un ídolo no. Okay. Una religión no tiene nada que decir en cuanto a mi devoción, y es más, puedo ser muy fingido. En una relación no se detecta todo. Entonces muy, muy delicado y fuerte estar en una relación. Pero entonces no es una religión, es una relación. De acuerdo, viene de ahí. Entonces viene Jesús diciendo en una relación con su Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, y fue a la cruz. Pero no es una religión, es una relación. Por eso, así mismo, joven, ándale. ¿Qué es lo que dice Jesús al joven rico? Vende todo lo que tienes, no por razones religiosas. Dáselo a los pobres. Entonces lo que tú haces es que ya planteas y comienzas una relación con ellos de bondad, de verdadera caridad, sin esperar nada de ellos. O sea, una relación del tipo que Jesús da y dice, tú ven, sígueme. Le ofrece una relación, pero ¿a dónde iba? A la cruz. Y algunos que entendían muy bien cómo iba el asunto estaban al paso con él. Bartimeo lo siguió de Jericó. María de Betania, poniendo atención, lo unge con el aceite de nardo y el olor llenó la casa. Es una relación eso. Eso no fue una transacción religiosa. Entonces cuando vemos eso decimos, la cruz es penosa y delicada y fuerte porque sí es una relación. Hasta con uno de los ladrones Jesús formó una relación. En 3 horas. No tenían nada que hacer, ¿verdad? Nomás tratar de seguir respirando. Entonces, en ese lapso, ellos injuriándole, de repente se da media vuelta, a mediodía, a las 12. Entonces, él le dice, no, cállate. Y tiene algo que decir a Jesús, y es su conversación es tan breve. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue toda su relación. Pero eso es el portal a una eternidad con Jesús. Entonces, sí es relación, pero ve cómo la cruz entra en eso y eso nos da lo que es realmente sustancioso y verdadero con Dios. Y otras cosas pretenden hacer eso, pero les falta algo. Entonces, bien, dice, ni en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. O sea, está bien, no es una religión, está bien. Ahora hablemos de relación. Y sí, pierden el equilibrio. Sino una nueva creación. Eso es lo que vale realmente. Y eso otra vez tiene que venir directo de Dios. No es algo que tú puedas obtener de Él, sino que Él te ofrece a ti. Si alguno está en Cristo Jesús, 2 Corintios, entonces hay todo un trozo ahí que empieza en versículo como 10 y empieza a hablar de lo que es haber muerto Jesús y que murió por todos, y para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Eso ya describe una relación con Él. Si alguno está en Cristo,
es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, muchos anhelan eso, anhelan la frescura, las nuevas oportunidades para seguirla regando, pero sin tanta pena, y entonces, que ofrece una nueva relación. Estar en Cristo es una relación, no una religión. Okay, entonces sí es cierto, pero no como muchos lo han como que argumentado mucho y repetido mucho y luego agarran su micrófono y hablan a la iglesia, hola family y así, y digo, cuidado con eso que decir que es tu familia, porque algunos son criminales. O sea, checa eso, o sea, una familia es complicada, la iglesia también es complicada. Ok, entonces seguimos. Y a todos los que anden conforme a esta regla, versículo 15, dice, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. O sea, con quien Dios realmente quiere tratar, con los que andan conforme a eso. Y de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, de palizas, de latigazos, de ser apedreado. O sea, de todo esto Pablo dice, son mis credenciales, aparte milagros, aparte la palabra de la cruz. Entonces, vamos a ver un poco de eso, por qué dice, vamos a 1 Corintios capítulo 1, por qué dice primeramente eso y por qué Pablo se gloria en eso, o sea, de eso presume, es su jactancia, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y se jacta de esto. Capítulo 1, 1 Corintios, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y de eso te jactas, Pablo. Entonces te presumes de que eso es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Imagina a un hombre con su mente entrenada desde la infancia para ser rabino, con los argumentos y la lógica y todo eso. Y es meterse en un bosque bastante denso, tratar de escuchar y ver todos los razonamientos y argumentos rabínicos para cualquier asunto. O sea, así. O sea, te quedas así. Y al final dices, bueno, entonces sí o no. ¿Okay? Porque es mucho rodeo lo que se hace. Entonces, imagina, y Pablo confrontado con un argumento tan directo, ¿por qué me persigues? Te estás lastimando a ti, no a mí. Y le da con el aguijón, como buey, y dice, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Lo repite, lo recalca, a quien tú persigues. Persecución es una relación, ¿ok? Es tomar una postura y tomar acción acerca de una persona, no una ideología, no una religión, sino una persona. ¿Ok? Entonces es importante captar eso y decir, ok, me persigues. Pero ¿a quién perseguía? A los seguidores de Jesús, no a Jesús. Jesús ya resucitó, no está aquí. Pero siguen creyendo que Él resucitó y ha confrontado con Jesús muerto y resucitado. Y gloria así. El sol resplandece a mediodía, camino a Damasco, y el rostro de Jesús más. Una luz le rodeó y están así. Entonces Pablo está así, dice, ¿qué quieres que yo haga? O sea que me doy un tiro, tomo veneno, me ahorco, me echo al tren. Tú decides. O sea, ya se acabó para Pablito. Entonces es muy importante. O sea, eso es su pregunta. No es que, bueno, podemos negociar eso. O sea, que escribo cartas pidiendo disculpas o qué. Pablo no está negociando con Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Tampoco le está desafiando. Bueno, ¿y entonces yo qué? O sea, ¿por qué no me avisaste antes? Que si eres tú y que si has resucitado y que si eres el Mesías. O sea, él está así, destrozado. Y juntando los pedazos de su teología, de su religión, de sus contactos y sus redes sociales y todo esto como el personaje que había llegado a ser tan joven. O sea, juntando esos pedazos, Pablo tuvo que decidir entonces quién es Jesús de Nazaret. Okay, entonces él dice, sí, es locura a los que se pierden y él sabe eso porque le era locura.
pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ok, entonces número 1 es esto, o sea, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo es crucificado a mí y yo al mundo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se salvan, en cambio, es a nosotros poder de Dios. Y entonces, si tú tienes un poder, si tienes a tu disposición poder que salva, no te callas y no te avergüenzas. Por eso Pablo dice a los Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es la palabra de la cruz. No me avergüenzo del Evangelio porque es buena noticia el Evangelio. Entonces, no me avergüenzo de eso. Entonces, o sea, ¿cómo? Claro que no. O sea, voy a decir, ¿qué tal? Ganó Italia. O sea, es buena noticia para muchos. Entonces, dice, ¿quién se va a avergonzar? Nadie. O sea, sí, entonces, claro, sí, Jesús resucitó. Ay, ¿eres cristiano? ¿Eso qué tiene que ver? O sea, ves como que eso y el ataque a tu persona es relacional. Entonces tenemos que entender eso también, que siempre van a desprender la ideología y van a llegar directo con la persona. Entonces más nos vale ir a la persona, porque la palabra de la cruz no es un mensaje. Ahora, un ejemplo. No es mensaje solamente, aunque sí es mensaje. Y no es una idea, ¿ok? Cristo crucificado, aunque sí es una idea, es más. ¿Por qué? Hace tiempo estuvimos involucrados con una institución y parte de eso era hablar, o sea, diferentes actividades y por fin hablar con los elementos en la institución. Y había un psicólogo, entre todos los diferentes docentes y todo eso, un psicólogo ateo, muy franco en eso, y muy como que apacible, como que no agresivo y todo, pero muy franco. Y él o sea, eso como que lo enmarqué y ahí lo colgué así. Dice, ya dejen sus dinámicas, son trucos psicológicos. Él es un psicólogo, ¿okay? Son trucos psicológicos. Nosotros no los dejamos mucho, en parte sí, para pues decir, pues si ya nos dieron el visto bueno, pues vamos, ¿no? Aprovechar el tiempo. Porque sí, era importante para nosotros establecer un vínculo personal. Okay. Entonces eran dinámicas de ese tipo, pero él simplemente dice, ay, están haciendo mis trucos psicológicos. Y yo así digo, ¿qué dices? ¿No? Dice, vayan directo a su mensaje. Un ateo, psicólogo, vayan directo a su mensaje. Y yo me quedé así. ¿Perdón? A ver, ¿qué? Ahora, capta eso. Él entendió algo, que es una idea, Cristo crucificado, que es un mensaje, el Evangelio, la palabra de la cruz es un mensaje, pero es más. Entonces, por eso, él vio la potencia, poder de Dios, la potencia, y lo registró él. Él dijo, fíjense que está pasando esto, que denuncias y bla, 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 o sea, está bajando, está mejorando. Entonces, mejor hagan esto más y no se preocupen de esto. Son trucos psicológicos. Y yo digo, bueno, como Pedro, más en tu palabra, ok, echamos la red de este lado, pues tú nos dijiste, va. Entonces, interesante ver eso, que es el mensaje, el Evangelio es la palabra de la cruz y es un mensaje controversial, discutido, etcétera. O sea, es un punto de contienda en toda la historia, pero más que un mensaje, es la persona de Jesucristo. Por eso, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿por quién? Por Él. El mundo es crucificado a mí y yo al mundo, ¿ok? ¿Te das cuenta? Eso es potente. Entonces, eso es número 1. Pues está escrito, versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Con otros sabios. ¿Dónde está el escriba? Pues con otros y con sus archivos. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Los abogados. ¿Dónde están?
No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Entonces checa, cualquier facultad de filosofía y letras, de derecho, o sea, ve la cosa, ¿ok? Pero es interesante, la ofensa de la palabra de la cruz es Jesús resucitado. Porque muchos han sido crucificados en la historia, pero resucitó. Entonces eso es la ofensa, eso es lo que alarma, eso es lo que alborota, eso es lo que, pero es que, ¿ok? Entonces es muy importante ver eso. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces si tú te has dedicado a sabiduría, que es muy buena, hay sabiduría para médicos, sabiduría para mecánicos, sabidurías para pilotos de avión, sabidurías para pedagogas, ¿ok? Hay todo tipo de sabiduría, hasta para hacer un pastel de fondant, ¿ok? Y saber hacer esto y parece un radio, parece, o sea, eso es, ¿ok? Hay una habilidad de hacer las cosas, visualizar y realizar algo, entonces es sabiduría. Y eso es muy bueno, pero entonces está diciendo sí, pero a través de eso no va a ser la salvación. Dios dice no. ¿Por qué? Porque tú, como bien sabes, habemos muchos torpes. Entonces no puede ser a través de sabiduría, porque en la justicia y misericordia de Dios, esa combinación divina, su perfecta justicia, sería injusto dejar fuera a los ineptos y torpes, y en su misericordia no sería aceptable para él no tener misericordia. Entonces no es por sabiduría. Entonces no conoció a Dios el mundo mediante la sabiduría. Hay una película muy interesante ya de hace años, todos los actores ya están re viejos, pero Matrix, y lo he usado de ejemplo muchas veces. La primera nada más. Las demás son mucha acción y así y todo, pero realmente se va a hinduismo bien gacho, a panteísmo. Pero en la primera realmente hace lo que los mejores filósofos han podido hacer. Plantea cuál es el problema humano, que es cómo sabemos lo que es real y qué hago aquí. ¿Okay? Y toda la película es eso. ¿Y cómo se resuelve? O sea, los pobres filósofos, ¿cómo se resuelve? Trinity, la que se enamora del protagonista, que es como un tipo de mesías cibernético, entonces él está muerto, porque en el mundo virtual lo balacearon y lo creyó. Aunque fue virtual, lo tomó como real. Entonces ella dice, el oráculo me dijo que yo sí conocería al que hemos esperado y me enamoraría de él. Así es que no puedes estar muerto. Hasta piel de gallina, porque te amo. Y revive. Y te quedas así. ¿Ok? Es importante porque finalmente, o sea, están viendo todo y plantean perfectamente qué es el dilema humano y todo. Y de repente dicen, amor. Todo se soluciona con amor, como si fuera Aladín, la sirenita, Bella y la Bestia. Dice, saltan a eso, pero tiene razón. No puedo estar muerto porque Jesús me ama. Esa es la palabra de la cruz. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Efesios 2. Y juntamente con Él nos levantó y juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo, para mostrarnos por los siglos las riquezas de su bondad. Y todo eso es para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, piensa en eso. O sea, tú vas a estar así, vas a decir, hay un pequeño canto pentecostés así, chunta, chunta, chunta. No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste el corazón que tiene a Dios. ¿Cómo va? Por eso le canto y alabo a mi Cristo. Y es como tristona la música y guitarra que llora y todo eso. Y ahí están, les están gritando, les están tostando, lo viví, le están tostando chiles junto a su templo y todos están
así. Entonces, o sea, todo eso está pasando y están cantando así. Estos, así, cargaron todo México en sus hombros, se arrodillaron y oraron. Y el Evangelio siguió difundiéndose a pesar de, que es importante ver eso. Entonces, no puedo estar triste, porque Cristo me ama y Él vive. Entonces entiendes, ¿quién vive? Cristo. Entonces estamos así, y a su nombre gloria. ¿Y qué? Y a su pueblo. Entonces están así y dices, ay no, pero es mucho teatro. Sí, pero en un principio era nomás así, era aventarles una cuerda. Sí, hay victoria. Sí, el Cordero de Dios venció. Sí, es cierto. Y podían como levantarse, como Neo, igual. Entonces revive en lo virtual y para las balas. Y caen. Es una escena ya mundialmente famosa. Y lo usan como memes en las redes y todo. Desde que cuando pongo que le voy a Cruz Azul y ya me empiezan a arrojar cosas como Neo, y caen las balas. Entonces, o sea, todos ocupan eso, pero ¿por qué? Porque tiene un paralelo. De repente, sin saber cómo lo sabes, dices, esto es verdad. Y eso es lo que sucede con la palabra de la cruz. Y luego dice, ¿por qué es un problema cuando sí es poder para salvar? Dice, porque los judíos piden señales y los griegos, o sea, filosóficamente, buscan sabiduría. El judío espera prosperidad de Dios, pero espera también un reino eterno, el Mesías. ¿Okay? El griego, o sea, los gentiles en sí, que es México, China y la vuelta de la esquina, todo esto, o sea, eso es la totalidad de todas las demás naciones. Buscan sabiduría, o sea, cómo hacer las cosas mejor. Cómo componer tu matrimonio, cómo afinar tu coche, cómo afinar una guitarra, cómo aprender un idioma en internet. O sea, cómo hacer las cosas. Entonces, así salir adelante. Entonces, buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, otra vez. Lejos esté de mí gloriarme sino en esto. Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Para los gentiles locura. Más para los llamados, como Pablo, él pudo, o sea, eso no era una teoría, él lo vivió, él encontró el tropiezo de Cristo y encontró la locura de Cristo crucificado y le destrozó y pudo ser salvo. Entonces, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso el tropiezo y la locura que ven superficialmente y ven bien, ¿ok? Ven la locura y ven bien. Y ven el tropiezo y ven bien. Porque entonces es una afrenta para un fariseo como Pablo decir que nada de esto vale, ni la circuncisión vale con todo lo que representa. ¿Okay? Entonces nada sirve de esto. Entonces Pablo va a decir, imagínate Nicodemo. Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? O sea, es como si el profesor, o sea, ¿quién aquí ha hecho una tesis? ¿Okay? Es legendario eso. ¿Qué hacen eso? Que cuando el panel o el supervisor de tu tesis, o sea, ve lo que has escrito y todo, prácticamente le hace pedazos y dice, vuélvelo a hacer. Y dices, no, mejor me voy a dar un tiro, mejor voy a dedicarme a vender tacos. Yo creo que eso, si los hago sabrosos ya no me hacen sentir feo, así. Entonces piensa en todo eso. O sea, en efecto, Jesús, tan destacado Saulo de Tarso, Jesús lo echó para atrás. Tan destacado Nicodemo, ya viejo, y habiendo sido realmente un hombre justo y temeroso de Dios, no mala onda, no hipócrita, pero Jesús le avienta hasta cero. Empieza otra vez. ¿Cómo? Sí, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Eso viene del Espíritu. ¿Que no entiendes estas cosas, Nicodemo? Y Nicodemo, no lo entiendo.
Pero siguió, persistió, porque él está al final con José de Arimatea, yendo con Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Quizás sin entender bien todavía, creyendo en Jesús, pero sin entender, pero pudo con su posición y porque era un hombre decente, pudo atreverse a pedir el cuerpo de un criminal y quedar manchado para los romanos, pero así. Entonces vemos cómo estas cosas, tropiezo es locura, y vamos a ver ejemplos de eso aparte de Nicodemo, aparte de Saulo. Mirad, hermanos, vuestra vocación, y nos ayuda a entender un poco entonces cómo nos llamó a nosotros, que no sois muchos sabios, pero siempre estamos tratando de ser más sabios. Eso es bueno. El temor de Jehová es el principio de sabiduría, entonces es un buen punto de comienzo. Y es algo deseable. Dice en Proverbios que la sabiduría se para en las esquinas. Así, y es un volanteo, está repartiendo volantes. El carro de la sabiduría dice, se compra lo necio, lo insensato, lo ingenuo. Así, o sea, está diciendo, así, vengan, les doy sabiduría y van a estar bien, necesitan eso. Entonces, pero la necedad también se para en las esquinas y ofrece otro camino. ¿Ok? Entonces, o sea, es siempre, o sea, nada ha cambiado, no hay nada nuevo bajo el sol, y nos ayudará mucho decir, pues claro, porque nos quedamos frente a un problema que es una persona que no entiende, que no acepta lo que estás diciendo, y estás tratando de resolverle, a ver si le jalo aquí, si le meto aquí, si le pulo, o sea, a ver qué le hago para que entienda. Necesita un relámpago que le parta en dos y probablemente ya más o menos ya va a escuchar razones. O sea, tiene que venir de Dios casi todo lo que va a suceder con esa persona que es llamado a salvación. Entonces mucho nos conviene recordar, pero durante décadas hemos estado oyendo trucos psicológicos para convertir gente y no funciona. Okay, no funciona. Entonces podemos llenar congregaciones de gente ya psicologiada, pero inconversa y frustrada y sintiéndose mal todo el tiempo porque, bueno, es que, pero yo no tengo ese gozo, yo no tengo esa paz, yo no tengo esa plena certidumbre de fe que la Biblia habla, pero bueno, y aceptan el defecto es mío. Sí, claro, pero dentro de todo eso empiezan a creer que Dios así lo dispone. ¿Okay? Entonces, ¿ves de dónde viene el origen de esa doctrina? Porque es un desprecio y es una acusación, es una calumnia hacia Dios, que Él no es suficiente, que Él no es fiel, que no al decir eso es a todos menos tú, o sea, y eso todos lo hemos manejado. Okay. Entonces tenemos que identificar. Entonces, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, ¿tu posición te ayudó a ser cristiano? No. Hasta empieza a ser un problema ya tener cierto rango social y ser cristiano. Un ejemplo que he puesto, y no es para tirarle al deportista, pero si el Chicharito fuera a dar su testimonio que de cómo Cristo lo alcanzó, las iglesias estarían reventando con o sin cubreboca, no hay sana distancia, no importa porque aquí es divino, quiero escuchar a mi hermano en Cristo, el Chicharito. O sea, imagínate cómo se ponen las multitudes, pero si su jardinero o el que saca a su perro a caminar o X cosas así, un total anónimo, que esos son de por mayoreo, ¿no? O sea, puedes conseguir adiestradores de perros, quien lava tu coche, quien corta tu pasto, ¿ok? Entonces, si él fuera a dar su testimonio, entonces, o sea, solo en los templos bien necesitados invitan y ponen así en su marquesina el testimonio del jardinero del Chicharito. O sea, la mayoría dirían, qué chiste,
Y Pablo dice, no somos muchos de estos, ¿verdad? Somos más bien, y así fue en el principio del Evangelio en México, jardineros, cocineras, las que hacían limpieza en las casas, choferes quizás de algo importante, maestros rurales, o sea, gente que así que el mundo no toma en cuenta, porque no son muchos sabios, no son muchos fuertes y no son muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, no porque es necio y no para que sea necio, pero lo escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Eso es para gloria de Dios, es para mostrar lo que Dios hace con lo que el mundo no estima, nada más. Pero si Dios te dejara en tu necedad, el mundo diría, pues sí, el Dios de los necios es tan necio como ellos. Entonces ve lo que pasa, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el necio se aparta de su necedad. Bien, dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, no para que siga en vileza. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, o sea, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y eso, o sea, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, ahí está. Dices, no, porque entonces los sabios lo ven como locura. Pues eso es muy su problema. Jesús dice, venga a mí el que tenga sed, venga a mí el que esté cansado. ¿No estás cansado? Ok, bueno, cánsate un poco, azótate un poco, revuélcate un poco, así. Entonces, pues, ahí está, brinca y tirándose contra el muro y todo. Y no, que esto, sí, cánsate un poco. Y ya cuando estás cansado y trabajado, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, yo les daré descanso. Venga a mí todo el que tiene sed. ¿Todavía no tiene sed? O que corre aquí otras 3 vueltas en el sol. Y cuando ya tu lengua está así, y ya estás con deshidratación mayor y todo eso, ok, el que tenga sed, venga a mí. Entonces, él dice, estos son los términos, pero el sabio, el fuerte, el que es alguien, el que el mundo lo estima, tiene un montón de barreras, pero no hay problema. Dios dice, aquí te espero. No voy tras ti, aquí te espero. Entonces es importante ver eso, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Él estamos en Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora vamos, por ejemplo, a Hechos, al libro de Hechos, y vamos a ver 2 ejemplitos. El libro de Hechos, capítulo 26, y vemos eso en acción. Entonces Pablo está hablando de su conversión. El gobernador está ahí, pues no sé qué hacer, entonces le habla a Agripa, Herodes Agripa, un descendiente de Herodes el Grande. Llegan con toda la cosa, mucha ostentación. Entonces Festo, el gobernador, y Agripa vivía con Berenice, que era su hermana, pero vivía con ella como esposa. Y o sea, la familia de los Herodes eran malos, o sea, totalmente depravados, malos y así, y no eran precisamente judíos, ¿ok? Entonces siempre estaban los de Herodes queriendo como ganar la aprobación y como la cooperación de los judíos. Por eso van con el concilio y dicen, bueno, vamos a hacer esto. Y por eso Herodes quería ver a Jesús también. O sea, Herodes el Grande amplió el templo en Jerusalén precisamente para congraciarse con los judíos. Ok, entonces Pablo está diciendo su conversión, todo lo que acabamos de decir hace rato. ¿Por qué me persigues?
¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres? Y todo eso. Entonces, pero ahora levántate, dice, y le asigna su tarea. Tú vas a ir a los gentiles, versículo 17, a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero simples argumentos, por buenos que sean, ¿okay? Apologética es importante, es fundamental, es central, pero simplemente apologética, buenas razones y buenos argumentos, no va a abrir sus ojos, no va a convertir, dice, que se conviertan de tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios. Necesitas una persona que puede hacer eso, que vino a predicar apertura de cárcel a los presos. Entonces necesitamos eso. Entonces, más que un mensaje, es una persona. ¿Okay? La palabra de la cruz presenta una persona. Y el mensaje, el evangelio, presenta una persona. Entonces, Cristo crucificado es bueno como lema, como decir aquí, semilla de mostaza, predicamos a Cristo crucificado. O sea, eso es padrísimo. Pero más que un lema, más que una idea, es una persona. Y si podemos captar eso, entonces cuando ya ambientan el rollo de que toda la religión, y tú puedes decir, sí, por eso, esto es una relación. Dicen, qué padre. No, no es padre, es súper exigente. Jesús dice, si quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo, tienes que aborrecer tu vida en este mundo. Y la gente se queda así. No, mejor voy a ser religioso. Porque entonces yo decido el grado de mi devoción, no él. Ok, entonces vamos a ver. Y dice, versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¡Auch! Eso es muy fuerte decir a Agripa, ¿ok? Y escuchando al gobernador romano. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer, ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, que era ilegal. Pablo podía hablar con la mano extendida, era dar su protesta, era su careo con la jurídica romana. Entonces, mientras él está, su mano derecha. Entonces, mientras él está hablando y Festo lo interrumpe, es el gobernador, y eso es lo que sucede, es locura. ¿Y qué le dice? Dice a gran voz, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Has escuchado eso, no? Por eso lees la Biblia tanto y mira cómo estás. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, y tú estás fuera de orden porque me interrumpiste en mi defensa. Bueno, en fin, dice, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa? Checa a nuestro amigo Pablo. ¿Crees, oh rey Agripa? Yo sé que crees. ¿Crees a los profetas? Yo sé que sí. Este hombre que vivía mal, pero sabía que tenía culpa. Y es un problema para nosotros a veces decir, yo sé que crees los profetas, pero ¿qué vas a hacer con tu culpabilidad? Con eso que te está comiendo por dentro, tu culpa. ¿Qué vas a hacer? Agripa le dice a Pablo, por poco, mira, le llegó y le habla respetuosamente. Por poco me persuades a ser cristiano. Entonces ahí tenemos dos ejemplos.
pero hay un tropiezo. Si yo que creo a los profetas actúo, o sea, hago obras dignas de arrepentimiento, voy a tener que hacer unos cambios bien profundos, bien gruesos. Hay un tropiezo. ¿Ok? Y Festo, un romano, estás loco. Eso es una tontería. ¿Cómo? O sea, nosotros hacemos todo lo que hacemos para no tener broncas con los dioses y ahora tú dices que Él nos viene pisando los talones y sí nos va a juzgar, pero que también ya nos juzgó en Cristo, entonces no hay problema, pero sí hay problema y tienes que arrepentirte, pero Él te quiere perdonar, así es que, o sea, estás loco. Entonces tienes que entender, porque Pablo ahí está, ante los dos, y cada quien reacciona de cierto modo, pero al final de cada uno su respuesta es no. Pablo dijo, casi me persuades a ser cristiano, quisiera Dios, o sea, ojalá, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, como Berenice, por ejemplo, y los demás que están ahí, que todos están así. Todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Ahora, yo tengo 2 hermanos en la carne, y me he dado cuenta de una cosa de este niño, que sí, suelo decir algo un poco fuera de serie, y ellos me dan los zapes indicados por hermanos mayores. Pero ahora como cristianos, y yo muy así, que son mis carnales y son mis hermanos mayores y todo, pero he llegado a cierto punto en mi vida que me estoy dando cuenta que lo que ellos siempre me quieren bajar el tono, bajar el volumen, es sobre esto, la necesidad de creer en Jesucristo, y ellos creen, pero como que tú no lo tienes que decir. Digo, ¿cómo? ¿Ok? Entonces es algo como que yo estoy retomando y diciendo, a mis carnales les voy a tener que quedar mal en algún punto, porque no me voy a callar. Tenemos que decir estas cosas, no se hicieron en un rincón, ¿ok? Lo que dijo Jeremías, lo que dijo Isaías, lo que dijo Ezequiel, todo esto en los profetas, lo que hizo Jesús, lo que predicó a Jesús, ¿por qué lo tenemos que callar? No, pero pues es que están imponiendo religión. Siempre me sorprende cuando adultos hablan así, como si hiciéramos bullying, como si estuviéramos haciendo así, están, ay, no. Estamos imponiendo, no, estamos diciendo, y ellos nos azotan la puerta, nos reducen, o sea, digo, perdón, pero ves, nos voltean la tortilla y estamos, ay, perdón, no, es muy tu problema, sé adulto y aguanta vara. O sea, te pueden decir cualquier cosa, tú puedes andar en el tráfico, a alguien no le parece, te da 7 toquidos, te dice cosas, te grita cosas, te corta y tienes que aguantar vara. Y viene un cristianito, hola, Jesús te ama, pero es que necesitamos, ay, estás imponiendo religión. ¿Te das cuenta? Hay algo fuera de proporción. Entonces igual, como que no lo apechugues tanto. No te agüites, no te quedes así, sino claro, pero no terminé. Entonces Pablo termina, o sea, cierra su testimonio con eso. Yo quisiera que cada uno aquí hoy estuviera como yo, excepto estas cadenas. Que entonces así con una destreza vuelve todo lo que es. Estamos aquí no para alegar la eternidad, sino que por qué estoy encarcelado, falsamente acusado. Pablo lo vuelve a eso, muy así. ¿Ok? ¿Te das cuenta cómo es esto? Y si Pablo fuera como muchos, diría, ay, bueno, sí, nomás lo voy a poner en oración, ya no voy a decir. Y Jesús dice, Pablo, en Corinto, Pablo, no temas, sino habla, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces siguió predicando en Corinto, y mira. Entonces es eso, como que, bueno, perdón, no, ¿qué? Nel, aguántese.
O sea, tenemos que aguantar a los americanistas cada que ganan y todo el desfile por la ciudad y así banderazos y todo y así cada cosa dices y no aguantas a un cristiano. Ay, qué nena, de veras, qué infantil. ¿Y qué más? O sea, podemos decir, o sea, realmente, ay, no, qué patético. Pero así, es mucha dignidad de repente. ¿Pero por qué? Es un tropiezo. El otro día me caí y se fue rodando así mi orgullo, así por todos Díaz Ordaz y lo planchó un camión. Veníamos saliendo viernes de comer rapidito en Rey de Reyes, muy buenos tacos. Entonces, y ya íbamos para Alpuyeca y así, entonces salimos y entonces estoy dejando la propina y entonces vamos saliendo y claro, ya sabes, llevas tu cubreboca. Eso no es bueno para la salud, la verdad, pero te voy a decir por qué, porque no ves dónde estás pisando. Y ahí en la banqueta, justo cuando sales de Rey de Reyes, que no lo digo en su contra, es muy buena comida. Entonces así, hay un cambio así en elevación en la banqueta. Y si no puedes ver exacto, y yo he visto gente tropezar ahí. Pero claro que cuando eres tú ya quieres ver a quién le gritas o algo así. Entonces hice la de Superman. O sea, no fue como eso de que tropiezas así y no puedes como, no, así literal. Y así. Ya se ve más espectacular porque ya tiene costra y todo. Y así me levanto, recojo mis cosas, mi orgullo ya no, es irrecuperable, o sea, así. Y le voy alcanzando a mi esposa y digo, no te puedo ni empezar a decir cómo me caí, cómo me fui volando. O sea, y ella, y yo estoy hablando así, y ella... ¿Qué? Y no ve nada y yo estoy así, todo descalabrado y así, ni te puedo empezar a explicar cómo fue, pero ve, o sea, es el tropiezo. Entonces ve, o sea, Pablo lo está dejando tan claro, yo sé que tú crees, Agripa, y él hace la de Superman y dice, cae así, tropezado totalmente, no discute, por poco me persuades. Pero no. Y tenemos que ver, o sea, lo que es la lucha, lo que es el proceso y esperar eso, pero no un paso atrás. Pablo dice, todos necesitan ser como yo. Sin estas cadenas, lo demás sí. O sea, Pablo dice, yo no cambio nada por lo que me ofrezcan. O sea, yo no lo cambio. Nada más quíteme esas cadenas, por favor. Entonces imagínate, él está así y con la cadena, que no es una cadenita así, es una cadena, él tiene que aguantar el peso, porque cuando baja su mano ya tienen derecho de hablar. ¿Ok? Bien. Pero viendo esto ya vemos locura, tropiezo, cada uno con su cuestión y la respuesta es no, y lo mandan a Roma. Y la cosa sigue. Pero Pablo nos dice, bueno, creo que necesito como reevaluar mi estrategia, mi programa, mis metas. No, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, no tienen nada que ofrecerme. Pero si me quitan estas cadenas sería muy padre. ¿Okay? Entonces, bien, vamos a orar. Y vamos a seguir este tema, ¿qué es lo que tenemos? Y cómo ha sido esto, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, lejos esté de nosotros gloriarnos, jactarnos o presumir de otra cosa, sino esto. Porque todo lo que puedo decir, esto es mío hoy, que vale la pena y que siempre será mío, es por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso vale la pena tener presente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la eficacia de tu palabra, que es viva. Gracias, Señor, también, porque hasta cuando hacemos la de Superman y aterrizamos como costal de papa, tú me amas. Y me imagino que hasta te reíste. Y eso fue lo peor que me ha sucedido en mucho tiempo. Entonces, cuando vemos todo eso, a veces necesitamos ver proporciones como son.
Y como en la película se dijo, no puedes estar muerto porque yo te amo. Todo se ha cumplido, entonces esto está fuera de orden, no puedes estar muerto. Y llegará el día en que tu voz nos dirá, levántate, no puedes estar muerto, porque yo resucité. Y nos levantaremos. Y es un mensaje que pone en instabilidad y pone en cuestión y hace dudoso todo plan, todo estratagema, todo programa, toda visión, todo globalismo, toda política, todo lo pone en cuestión y lo pone en duda, porque aquí está Jesús resucitado. Entonces, ¿qué nos pueden ofrecer? Y te damos gracias, Señor. Gracias por eso, que sea baluarte y fortaleza para nosotros en estos días. Y guíanos a través de eso. Llévanos por tu palabra, Señor, para conocer y entender mejor. Y te lo pedimos en el nombre del crucificado Jesús, que resucitó y está sentado a tu diestra, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.